Y saludo ya en a buenas horas a Luis Campos, él es diputado y portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, José Luis, muy buenos días. Encantado de saludarte y como acabo de decir, reflexionando, ya pasado mañana estamos en diciembre. ¿Estás preparado ya para el último mes del año? La verdad que conforme pasan los años, uno va cumpliendo una cierta edad, los días, los meses van pasando de manera meteórica. Además, es curioso porque hace nada le decía a mi mujer, ¿te das cuenta que ya estamos en julio? Pues bien, como bien comenta, ya estamos en diciembre y, y la verdad que va pasando muy, muy, muy demasiado rápido. Además, el otro día hablábamos y el otro día era septiembre. Recuerdo que arrancaba la temporada y bueno, fue casi el otro día, con lo cual es como dices tú, esto va de manera meteórica. Bueno, Luis, antes de entrar en temas así más sólidos y más de peso, hay una noticia que se publica ya y que nos va a cambiar un poquito la vida a todos. A partir de junio de 2023, o sea, a mediados del año que viene, ya se va a poder utilizar el móvil en los aviones, tanto para llamadas como para ver los vídeos que te manda el cuñado, lo que sea. ¿Esto va a ser bueno o va a ser malo, Luis? Pues no lo sé, hombre, es verdad que a veces, sobre todo en los vuelos cortos, yo creo que se agradece el que te obliguen a desconectar en cierta medida, aunque solo sea en un vuelo Gran Canaria-Tenerife o entre islas de 30, 40, 50 minutos, esa pequeña desconexión, que no es del todo real, porque luego aprovechamos, yo suelo aprovechar pues para mirar los WhatsApp que no había podido contestar, para ver algún correo, e incluso para borrar fotos de estas que a través del WhatsApp nos van inundando la galería de fotos, ¿no? Pero en general yo creo que va a ser positivo. Si la tecnología nos va a permitir que no interfiera pues, con los sistemas de navegación aérea del avión, bueno, el que podamos seguir conectados, el que podamos seguir o trabajando en esos espacios de ocio, o viendo un partido de fútbol o una serie o un programa de televisión, en definitiva, creo que siempre va a ser positivo, ¿no? Que vuelvo y reitero, a veces uno agradece esos pequeños oasis de desconexión que tienen que venir obligados, porque realmente tenemos tan poca, digamos, estamos tan ya imbuidos en este sistema que si no nos obligan a desconectar, a parar en ocasiones por nuestra propia cuenta, desgraciadamente, la mayoría de las veces no somos capaces de hacerlo. Claro, por eso yo decía que a lo mejor ese vuelo en Canarias, que suelen ser cortitos, ¿no? De media hora, como mucho, 35 minutos, 40. Hombre, es una desconexión a lo mejor necesaria y ahora ya nos va a obligar también a estar con el teléfono. Parece que dentro de la parte buena podemos aprovechar el tiempo, pero dentro de la parte mala no nos da tiempo a aburrirnos o a desconectar. Y eso quizá a lo mejor pues ni siquiera en los aviones lo vamos a poder hacer. Sí, es verdad que cuando hablamos de nos obliga, es porque queremos Sí, en sí, sí, realidad, claro. porque nadie nos obliga, aunque podamos conectarnos a hacerlo, pero vuelvo y reitero, desgraciadamente nos hemos metido en una dinámica en la que tenemos una dependencia altísima de los móviles y cuando no recurres tú a él, pues va a recurrir a alguien para llamarte o para intentar trasladarte un mensaje, ¿no? Bueno, tendremos que adaptarnos a esa situación, pero creo que con carácter general, como luego siempre es optativo, creo que es preferible que sea de esta manera. Bueno, Luis, hablamos de la actualidad y hablamos de ese sociobarómetro de la UNED que supongo que habrás visto, que refleja unos datos similares a 2019, donde la agrupación socialista Gomera sería fundamental para formar un gobierno, ya fuera por un lado o por el otro. Nueva Canarias parece que se mantiene el mismo número de escaños. ¿Qué te parece? Y no me digas que es una foto fija del momento. Bueno, vamos a ver, es verdad que en las encuestas siempre, yo creo que es importante que lo recordemos, ¿no? Porque cuando salen mal, pues uno intenta descalificarlas y cuando salen bien, poco menos que esos son los resultados del día después de las elecciones, ni lo uno ni lo otro. Al final, efectivamente, forman parte de un momento concreto, pero ayudan a entender cómo va evolucionando la sociedad y de manera muy importante, yo la parte más, digamos, relevante de las encuestas es ver las tendencias. Es decir, si esta encuesta está en un sentido absolutamente contrario al resto de encuestas que vas conociendo por ahí, pues realmente no le das mucho crédito. Pero si más o menos se va, digamos, se van confirmando ciertas tendencias, partidos que se mantienen, otros que se refuerzan, otros que bajan, pues evidentemente te va dando ya una guía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el sociobarómetro está siendo coherente con algunas de las encuestas que vamos conociendo. Y bueno, que parece que el Pacto de las Flores podría tener las condiciones
para volver a reeditarse si los 4 socios están de acuerdo con ello. Lo de ASG, bueno, creo que todos somos conscientes de que es muy probable que se van a reeditar esos 3 consejeros, esos 3 diputados por la isla de La Gomera. Para nosotros es una buena noticia que Nueva Canarias siga manteniéndose en momentos tan convulsos, tan complejos, e incluso con tendencia creciente. En la encuesta habla de una horquilla de entre 5 y 7 diputados, coincide con los escenarios que nosotros estamos trabajando, fundamentalmente esa expansión que estamos haciendo en algunas islas como Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, que podrían dar como resultado el que podamos tener esos nuevos escaños en el Parlamento Canario. Yo creo que al final se confirma que la ciudadanía está valorando de manera positiva este Pacto de las Flores, con todos nuestros errores, con aquellas cuestiones que aún no hemos podido hacer, pero sobre todo la gente creo que ha entendido que nos ha tocado gobernar la etapa más difícil, más compleja, más convulsa, más extraordinaria en la historia reciente de Canarias, ¿no? En esta etapa democrática, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y creo que lo hemos hecho con nota. Hemos ido resolviendo los principales problemas, algunos absolutamente inéditos, casi me atrevería a decir, de ciencia ficción, si nos lo hubieran comentado unos pocos meses antes. Y sin embargo hemos ido adaptándonos. Por ejemplo, en el COVID hemos tenido los parámetros en el ámbito sanitario de mortalidad de los mejores a nivel de todo el Estado español. Y lo mismo, bueno, pues hacer frente a una erupción volcánica sin habernos recuperado lo anterior, sin habernos recuperado estas dos cuestiones, hacer frente a una crisis internacional, a una inflación muy potente. Yo siempre comento que benditos los tiempos en que nuestra mayor preocupación era una quiebra de Thomas Cook o un Brexit, ¿no? Porque aquello que en su momento fue terrible o nos preocupó muchísimo, realmente con todo lo que vino después, pues realmente uno lo minimiza. Pero creo que hemos sido capaces de responder a la altura de las circunstancias, digamos, con una nota de un aprobado muy alto, me atrevería a decir un notable alto, y creo que la ciudadanía al final en esa encuesta lo está reflejando. Y por cierto, en esa encuesta pues vemos, como dices, pues esa horquilla de Nueva Canarias, que supongo que ya, también lo has destacado, se va armando para 2023. Yo no sé si con algún fichaje que se guardan, un fichaje estelar, alguien conocido, como estamos viendo que ha pasado en algún partido político, que bueno, que fichan a perfiles que son mediáticos. Sí, nosotros estamos en contacto con José Luis Martín. No digas eso, no digas eso. No, ese no suele ser nuestro Sí, estilo. sí, sí. Nosotros solemos trabajar con nuestra gente, con la gente de base. Eso no significa que pueda haber alguien relevante en algún sector y que consideremos que puede reforzar alguna de nuestras candidaturas. Pero bueno, generalmente confiamos en nuestra militancia, la que ha estado ahí durante años trabajando, defendiendo nuestro proyecto, con nuestras ideas, que conoce y lleva nuestro ADN en su forma de hacer política, y en ese sentido es lo que apostaremos. Nuestro fichaje sí es cierto dentro de ese proyecto canarista que hemos defendido después de nuestro último congreso, un proyecto canarista que intenta aglutinar y sumar a todas las fuerzas con sede en Canarias, que su principal preocupación es Canarias, pero tomando los centros y los centros de decisión se encuentran situados aquí en Canarias. Y por eso estamos llegando a acuerdos con muchas organizaciones, ya lo hacíamos de antes, forma parte de nuestra cultura política. Nueva Canarias, socios fundadores de la organización son Roca Guairo, sin perder su propia, digamos, autonomía y su propio estatus como organización independiente, pero dentro de Nueva Canarias, o el PNR o ABBA en Valsequillo. En definitiva, podríamos seguir con muchas organizaciones de este tipo, pero en los últimos años y en los últimos meses hemos llegado a un acuerdo con el Movimiento Renovador de Tinajo en la isla de Lanzarote, o con Alporán, con su alcalde a la cabeza en Antigua, recientemente también en Juntos por Pájara, también en la isla de Fuerteventura, y vamos a seguir con acuerdos similares con otras muchas organizaciones de cada una de las islas para conformar ese gran espacio canarista, eso sí, dentro de la estructura de Nueva Canarias. Por tanto, para nosotros esos son nuestros fichajes. Lo que Román viene a definir como gente que representa gente que ya lleva años trabajando en política, gente que está representando en muchas instituciones a cientos o a miles de ciudadanos y que quieren formar parte de ese proyecto canarista bajo las siglas de Nueva Canarias. ¿Y dónde va a estar Luis Campos en esa estructura del partido? ¿Otra vez en el Parlamento, como número 1 de Gran Canaria, o un número 1 en la lista regional, o en este caso ocupando la lista regional? ¿Cuál va a ser el hueco de Luis Campos, a no ser que lo veamos en algún ayuntamiento como Santa Lucía?
Bueno, todavía es verdad que es pronto, aunque bueno, se va definiendo por las conversaciones que he tenido con Román, su intención es que siga formando parte del equipo que hemos creado en los últimos años. Yo creo que un equipo muy potente en el Parlamento de Canarias, también junto con Carmen Hernández, con Esther González. Yo creo que conformamos un equipo además con perfiles que nos complementamos y que ayudan a cualificar nuestra acción, nuestro trabajo político en el Parlamento. Yo no tendría obstáculos en hacerlo, pero reitero, no es el momento aún. Es cierto que ya se van definiendo algunos candidatos, fundamentalmente a las alcaldías, pero será en los próximos 2 o 3 meses donde todo este escenario pues, se pueda ir definiendo. Bueno, ahora que ha nombrado Santa Lucía, ¿qué le parece a Luis Campos como, muy vinculado al municipio lo que ha sucedido con el ayuntamiento, donde de esos 500.000 euros parece que Santa Lucía aportó 100.000 para un congreso que está dejando pues a todo boquiabierto? Bueno, pues porque abierto también, pues, tengo que decirlo, me quedé yo, al conocer todos los entresijos del Congreso, sobre todo la parte, digamos, de las actividades paralelas al Congreso, porque hay que recordar que el Congreso existió. Yo tuve ocasión de hablar con algunos de nuestros funcionarios que participaron en el mismo y me dijeron que fue absolutamente excepcional. Me refiero a la parte de los contenidos propios del Congreso, con representación de habilitados nacionales o con representación de personas muy destacadas del Ministerio de Hacienda o del Tribunal de Cuentas a nivel estatal, para formar a nuestros funcionarios en una tarea que a veces es muy difícil con las leyes cambiantes y que si no estás al día, pues puede suponer que pierdas subvenciones, que no puedas acceder de manera correcta a los fondos Next Generation, por ejemplo, los fondos europeos. Dicho esto, a partir de ahí es cierto que cuando empiezas a conocer todos los detalles de lo que rodeó el Congreso, realmente te sorprende, porque todos los congresos también sabemos que siempre tiene algunas actividades paralelas. Es normal que las personas que asisten al mismo, pues finalmente, pues obviamente, pues tienen sus almuerzos, sus cenas, a lo largo de las jornadas, pues tienen el típico coffee break, o puedan tener incluso algún pequeño espectáculo de agasajo, pero es cierto que todo lo que rodeó desde el primer día hasta el final, yo creo que excede con mucho lo que generalmente tiene que rodear un congreso, sobre todo cuando está financiado con fondos públicos. Pues si está financiado con fondos privados, oiga, haga usted lo que le dé la gana y como le dé la gana. Pero realmente me sorprendió. Nosotros hemos hablado en el partido de esta cuestión, hemos sido muy críticos. Cierto es que, bueno, tanto el alcalde como el grupo de gobierno ha planteado una autocrítica también, reconociendo que se han equivocado al no fiscalizar mejor, digamos, en qué se iban a generar esos gastos. Obviamente no son ellos quienes contratan esa cuestión, sino el equipo organizador, y a partir de ahí los fondos, los 100.000 euros que destinó el Ayuntamiento de Santa Lucía, estaban destinados a la celebración de un congreso muy importante, necesario, con la exigencia de que sus funcionarios pudieran participar en el mismo, como así fue con muchos de esos funcionarios y funcionarias en esas áreas claves de secretaría, intervención y tesorería, pero han reconocido, pues, y han asumido el error de no fiscalizar de manera clara, pues, todo lo que iba a suceder. Cierto es porque quizás no esperaban bajo ningún concepto todo lo que pasó. O sea, realmente yo creo que nadie, pues, se imagina, si se va confirmando todo lo que se va planteando, que, bueno, que se pudiera llegar, digamos, a ese nivel de ostentosidad en cada uno de los actos. ¿Y alguna medida disciplinaria para el equipo de Nueva Canarias en Santa Lucía al respecto que ustedes hayan hablado? Algo que a lo mejor pues sirva como correctivo, ¿no?, ante esto, por haberse despistado en algo que negativamente les ha afectado también a todos. Vamos a ver, obviamente si se derivan algún tipo de responsabilidades lo tendrá que asumir o plantearse desde el ámbito de los órganos de Nueva Canarias a nivel local, incluso en otro ámbito, si hubiera algún tipo de tal. Obviamente ellos han planteado por qué dieron el dinero, querían que era un congreso importante, con unos objetivos importantes, y cierto es que no esperaban en absoluto que las partes, digamos, de las actividades paralelas llegaran a ese nivel. Han asumido su responsabilidad, han pedido perdón, y lo que sí le hemos planteado es que a partir de ahora lo que es evidente es que cualquier tipo de recurso de los fondos públicos que se destinen, aunque la causa sea la más loable, hay que hacer un mejor seguimiento de estas cuestiones, sobre todo cuando se sabe que puede haber actividades de este tipo paralelas a un evento, a un congreso, a un evento deportivo, lo que fuera. Controlar un poco que no se llegue a este nivel de ostentacidad. Cierto es, y vuelvo, reitero, que no es que sea una práctica común y nos ha pasado 15 veces y no vuelve a pasar. Es que la verdad ha sido tan extraordinario que yo creo que nadie se esperaba que pudieran desarrollarse ese tipo de actividades.
pero bueno, en todo caso tendrán que ser los órganos en su momento los que determinen si tiene que haber algún otro tipo de correctivo o planteamiento más allá de, digamos, del enorme malestar que se ha trasladado por parte bueno, pues del partido a los compañeros en ese sentido, como comentaba antes. Bueno, no hemos hablado del Parlamento. Luis, en 2 minutos, a ser posible, se está hablando del reto demográfico, muy implicado también Luis Campos con el reto demográfico. Todos los partidos coinciden, ¿no?, en hacer algo, pero ¿qué se puede hacer? Es muy complejo, pero lo que sí es real es que todos coincidimos en que Canarias está creciendo a un ritmo muy rápido, demasiado rápido, y la prueba es que lo que yo vendría a denominar cuál es la capacidad de carga de un territorio es aquella que supera, digamos, no cuando tú notas que ya alguien oye, no cabemos, no me estás empujando. Yo creo que no se trata de eso. Se trata de ver que cuando el crecimiento es tan rápido que como sociedad, como administraciones, no somos capaces de dar respuesta para asimilar ese crecimiento, es decir, para dotarnos de las infraestructuras, de los servicios, para dimensionar nuestros servicios esenciales, como puede ser la sanidad, la educación, los servicios sociales. Un ejemplo claro son esos atascos permanentes en la mayoría de nuestras carreteras. En definitiva, son indicadores que nos están trasladando que estamos creciendo mucho más de lo que debiéramos y además mucho más rápido de lo que debiéramos. Y por tanto, se trata de tomar conciencia y a partir de ahí ver qué medidas podemos tomar. Con digamos, una dicotomía extraña, porque si miramos la fotografía de Canarias desde arriba, el crecimiento es muy importante, casi 1 millón de personas en los últimos 40 años. Y 1 millón, si somos 50 millones, no es mucho. Pero si éramos 1 millón y crecemos otro 1 millón, es que hemos duplicado la población en 40 años. Y eso sí es un problema. Pero digo eso mirando la fotografía desde arriba. Pero si empiezas a aterrizar isla por isla, sin embargo, nos encontramos que, por ejemplo, La Palma, Gomera y Hierro se han estancado, están perdiendo población. Por eso hablamos de reto demográfico, porque tenemos que ser capaces de ver todas las vertientes. Incluso en islas como Gran Canaria y Tenerife, que son las más pobladas, vemos cómo hay municipios que están perdiendo también población de manera sistemática durante los últimos años. Los grandes retos yo creo que va a tratar de compaginar, de ser capaces de atemperar ese crecimiento, buscando las fórmulas y las medidas que jurídicamente sean viables. No olvidemos que formamos parte de la Unión Europea, donde la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea es uno de los principios fundamentales. Pero yo decía el otro día que nuestra condición de región ultraperiférica no debe servir solo para que Europa nos permita singularidades en los aspectos fiscales o económicos. También a lo mejor puede servir para permitirnos algunas singularidades, algunas medidas que a lo mejor no se pueden aplicar en el resto del territorio continental europeo, pero sí para territorios como los nuestros, más alejados, fragmentados además en 8 islas habitadas y con una capacidad de carga desde el punto de vista de sostenibilidad, pues evidentemente que necesita un especial cuidado y protección. En ese sentido creo que está girando de momento y va a continuar en las próximas semanas, en los próximos meses en el Parlamento, esta comisión de reto demográfico. Muy bien, bueno, lo veremos. Y por cierto, habrá comisión, si no me equivoco, ¿de qué es la comisión en el día de hoy? Pues esta otra comisión de estudio que puede que finalice hoy, vamos a mirar el dictamen en la comisión de estudio de la situación de la inmigración en Canarias. Bueno, pues hemos tenido durante meses expertos en todos los ámbitos de las instituciones, las ONG que trabajan, propios migrantes que han llegado a nuestra tierra, sus procesos de adaptación, los aspectos jurídicos, sociales, de acogida humanitaria. Es decir, hemos intentado verlo desde todas las perspectivas para intentar evitar que sucedan cosas como las que hemos vivido hace muy poco tiempo con Arguineguín o esos macrocentros pues realmente sin condiciones. Y por otro lado, para entender y asumir que Canarias ha sido, es y va a seguir siendo tierra de migraciones y por tanto no podemos estar improvisando cuando hay más o menos picos o flujos de llegada de personas migrantes. Tenemos que tener una política propia en el marco de nuestras competencias, pero una política propia donde los derechos humanos estén en el centro de todas las decisiones y a partir de ahí poder desarrollar pues todas las acciones que podamos poner en marcha. Bueno, me la voy a jugar y voy a decir que Luis Campos está afónico porque cantó demasiado fuerte los goles de Las Palmas el otro día, ¿verdad? Pues ciertas de pleno, todo el mundo me pregunta en el Parlamento ¿y qué me pasa? Bueno, yo hoy estoy bien, ¿eh? Sí, vamos. Realmente, bueno, sabes que soy un seguidor incondicional de la Unión Deportiva, procuro no perderme ningún partido, soy abonado de la Unión Deportiva y bueno, los vivo con pasión todos, pero es verdad que los derbis tienen ese punto añadido y además fue un partido de la Unión Deportiva excepcional, con goles
Y bueno, fruto de todo eso, al final, pues, los padecimientos luego la semana siguiente y bueno, pues toca. Pero son de esas cosas que, bueno, que uno lleva con Sí, gusto sí. porque el resultado realmente, por lo menos para los que somos seguidores de la Unión Deportiva, hace pocos meses nos tocó aguantar, pues lo que nos tocó aguantar, como Claro. todos sabemos. Ahora, el fútbol, al final, yo creo que el deporte, como yo le digo a mis amigos, a mi hijo, bueno, es de veces. Exacto. Cuando ganamos, yo le digo que a mí la alegría me dura desde ese partido hasta el siguiente. Y cuando perdemos, yo lo que intento trasladar, mira, a mí la calentura me dura desde que salgo del estadio hasta que llego al coche. A partir de ahí hay que cambiar de chip rápido. Bueno, Luis, para acabar, sabes que hay una sección en el programa que se llama El Quejómetro. Ya has pasado por ella, si no me equivoco. No sé si tienes alguna queja, quizá a lo mejor fuera de incluso del Parlamento, o una queja propia a lo mejor como cargo político. ¿Cuál es la queja de Luis Campos? Bueno, yo no sé, yo creo que como queja en muchas ocasiones, pues el ver que por mucho que trabajamos, por mucho que dejas una parte importante de tu vida en la acción política, defendiendo ideas, defendiendo proyectos, desgraciadamente en ocasiones el foco se pone, por ejemplo, antes hablábamos de este congreso que se celebró, bueno, pues se pone el foco en otras cuestiones. Yo lo entiendo porque hay una parte obviamente de fiscalización de la vida pública y debemos de ser los más exigentes, pero es verdad que a veces cuando, vuelvo y reitero, te dejas la vida defendiendo estas cuestiones de domingo a domingo, sabes que en el ámbito de la política no hay horario, pues que estemos siempre fiscalizados en lo negativo y muy pocas veces pues recibas a veces una felicitación, pues es verdad que en ocasiones es descorazonador. Pero como eso va en el sueldo en cierta medida Sí. y sé que eso va a ser difícil de eliminar, mi queja va a ser precisamente por donde empezábamos. Que los meses y los días no vayan tan rápido, que nos vamos haciendo viejos muy rápido y que podamos disfrutar un poquito más de la vida. Me gusta más esa queja, que yo creo que a todos nos afecta y esto va muy, muy acelerado. Luis Campos, como siempre, un placer escucharte, verte y hasta una próxima ocasión. Y bueno, y ya tendré que empezar a mandar comunicados y desmentidos de lo que decías antes de esos fichajes, por si acaso alguien piense que era verdad. Muy bien, pues nada, un placer como siempre estar con ustedes y bueno, a su disposición siempre. Cuídate mucho, un abrazo, hasta luego. Igualmente, José Luis, una